Tu bondad y tu amor seguirá por siempre, por siempre. Tu bondad y tu amor me seguirá por siempre, por siempre. Tu bondad y tu amor seguirá por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre.
habitar al abrigo de tus alas, morará a la sombra del omnipotente Dios. El que habita al abrigo de tus alas, morará a la sombra del omnipotente Dios. El que habita al abrigo de tus alas, morará a la sombra del omnipotente Dios. El que habita al abrigo de tus alas, morará a la sombra del omnipotente Dios. El que habita al abrigo de tus alas, morará a la sombra del omnipotente Dios.
seré igual, jamás seré igual. Damos gloria, gloria, gloria. Por siempre yo cambié, por siempre cambié. Seré igual, jamás seré igual. Damos gloria, gloria, gloria. Por siempre yo cambié, por siempre cambié. Contigo yo soy. La muerte perdió su efecto. Él es el vencedor, el cielo acercó y con él nos eleva. La tumba la muerte perdió su efecto. Él es el vencedor, el cielo acercó y con él nos eleva. Vamos en gloria,
un himno clamaremos santo, santo. Y cuando cada Cristo yo pueda ver, un himno gritaremos santo, santo. Y cuando llegue el día todo conquiste, un himno clamaremos santo, santo. Y cuando cada Cristo yo pueda ver, un himno gritaremos santo, santo. Señor, va a llegar un día en el que vas a gobernar por siempre, para siempre, Señor. Todo lo que se ve y lo que no se ve. Ansiamos ese día, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Cuando des justicia, el juicio, vuelvas en cuerpo, Señor. Te queremos ver, Jesús. Esperamos, Señor, ese día en el que al fin todo el mundo doble su rodilla ante ti, Señor. Cuando sometas todas las cosas, Señor, y sean hechas nuevas en ti, vamos a clamar, vamos a gritar que eres nuestro Rey, Señor, que eres santo, que eres gobernante, Señor, de todo lo que hay. Señor, queremos verte pronto. En nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, que podamos ponerla por práctica también. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos dedicarnos más a ser más sensible a tu presencia en nosotros y en la iglesia, que tú puedas manifestarte y puedas moverte en medio de nosotros con libertad, con amplitud, con soberanía, Señor. Permítanos que podamos tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a dejar que la palabra nos oriente y nos limite en nuestras luchas, en nuestras situaciones que tal vez muchas veces no te agradan. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control y sabemos que tú vas a ministrarnos a través del Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. En los Estados Unidos existe un sendero que se llama el Sendero de los Apalaches, y es como una especie de tradición en los Estados Unidos, que es una caminata que hacen muchas personas. Es una caminata entre ríos, arroyos, montañas, de más de 2100 millas. Es una jornada donde se soporta la nieve, se soporta el calor, la lluvia, se duerme en el suelo incómodo y gritando de frío durante la mayoría del recorrido. Uno de los hombres de hierro que lograron acabar con la caminata fue un hombre llamado Bill Irwin, que por cierto no fue la única persona en recorrer el sendero, ya han habido otros. Bill Irwin no fue el primero en lograr esta hazaña, pero sí fue el primero en este sentido. Bill Irwin ha sido el único, el primero y el único,
que lo hizo estando ciego. Estaba ciego cuando lo hizo. Tenía 50 años cuando en 1990 emprendió la marcha. Era un alcohólico en recuperación y cristiano comprometido. Memorizó 2 Corintios 5:7 y lo convirtió en su lema, en su mantra, porque por fe andamos, no por vista. Y eso es lo que hizo. No usó mapas, GPS o brújula. Era solo Irwin y su pastor alemán y el terreno accidentado de las montañas. Él calculó que se cayó unas 5,000 veces, se desolló las manos y las rodillas más veces de las que podía contar, pero lo logró. Hizo el largo camino por fe y no por vista. Es una de las hazañas más extraordinarias que existen con respecto a la historia de esta famosa caminata. Me puse a pensar que a veces la vida, o a veces la mayoría de las veces, la vida es así. Uno va en un momento a veces a ciegas, tropezando, cayendo en medio de senderos como los Apalaches, y estás caminando, y no estás caminando por un camino muy recto, que digamos, sino por el más empinado y el más largo. A veces una de las etapas donde nos cuesta más depender de Dios es entre el espacio entre la oración hecha y la oración respondida. Es decir, a veces esa senda, el tiempo que ocurre en ese camino, a veces se oscurecen, hay dudas, a veces hay desesperación y uno dice, ¿cuándo? Ya hice mi petición, ya oré, ¿cuándo voy a recibir la respuesta? Y ese intervalo, ese espacio, es uno de los espacios más difíciles de caminar, porque muchas veces no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. La narración que se encuentra en Juan 4, versículos 43 al 54, es una narración de la historia de un hombre precisamente en eso. Un hombre que tiene que vivir entre el momento de su petición y el momento de la respuesta de su petición. Y ocurre ese periodo de su vida, entre el ya y el todavía no. Entre el todavía no y el ya, es decir, aquel momento en el cual, bueno, solo tengo la palabra de Jesús, pero no estoy viendo todavía la respuesta. Pero tengo que confiar en que Dios tiene esa palabra para mí. Veamos en Juan capítulo 4, versículos 43 al versículo 54. Dice el versículo 43: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos la recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces se les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí encontramos
a un hombre que camina por el sendero de Dios me da una palabra, no lo veo ahorita, pero creo que lo va a hacer. Tengo que confiar. Y ustedes pueden ver que este hombre está hablando con Jesús a las 7 de la mañana y le dice, mira, mi hijo se va a morir, por favor venite y descende conmigo. Jesús le dijo, no, tu hijo va a vivir, andate. Y el hombre se va. Tienen que ubicarse en el hecho de que no tiene celular, no tiene correo electrónico, no tiene ninguna manera de saber si lo que Jesús le ha dicho es cierto. Y por otro lado, parece ser que el hombre, o una de dos, o le creyó tanto a Jesús que se quedó más tiempo, porque el texto señala que pasó la noche allí, y luego hasta el día siguiente se encontró con sus criados, sus hijos, o simplemente había llegado un momento en que no se podía regresar y tuvo que esperar toda la noche esperando regresar para ver que Jesús le había dicho la palabra. Ahora, para que ustedes puedan sentir esto, o puedan experimentar lo que un padre puede sentir, imagínense ustedes que dejan a su hijo grave, el médico le dice, solo tiene ya 2 horas de vida, y usted dice, bueno, la única solución que tengo ahorita, ya topé, ya no tengo ninguna otra solución, ni médico, ni nada, es Jesús, pero Jesús está casi a 40 kilómetros donde yo estoy. Y dice, pues lo voy a ir a buscar. Y se va, camina. Algunas personas dicen que tardaría unas 3 o 4 horas en caminar, unas 2 horas en un carro, en una carroza. ¿Qué creen que iría pensando en ese proceso? Dejando a su hijo, teniendo la expectativa primero de que si Jesús está allá, si lo iba a encontrar, por otro lado si Jesús le iba a hacer caso. Y después de eso llega donde Jesús y Jesús le dice, no te preocupes, regresate y tu hijo va a salvarse. Pero usted no se puede regresar a ese mismo momento. Algunos dirían, yo me regreso como sea, porque quiero ver cómo está mi hijo, pero el hombre de alguna forma pasó toda una noche y me preguntaba qué estaría pensando en esa noche. ¿Será que Jesús realmente lo hizo? ¿Será que le habré regado? ¿Será que confiar en eso? ¿Y si no pasa? ¿Y si Jesús no es cierto lo que dicen? ¿Y si mi hijo muere porque yo me fui y no lo vi morir porque estoy lejos tratando? O sea, es todo un cúmulo, porque no hay peor crisis para un padre que tener a un hijo que está muriendo. No sé si ustedes lo consideran así. Cuando mi hermano murió, mi papá dijo que él había visto morir a su papá, a su mamá y a algunos hermanos, pero el dolor de ver morir a un hijo es superior a cualquier otro dolor. No es lo mismo que ver morir a un esposo o una esposa. Es totalmente diferente. Ahora tenemos ese escenario y este hombre está, bueno, le creo de Jesús, está bien, pero tengo que pasar una noche que todavía no veo realmente si Jesús está haciendo lo que dice que ha hecho. Y él realmente pasa por tres caminos en su crisis y en su momento. El primer gran camino por el cual este hombre es llevado es el sendero de la confusión. Es ese sendero en el que no nos gusta muchas veces porque es tan difícil, porque estamos confundidos. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, no le veo sentido a esta situación, no entiendo qué es lo que realmente está pasando. Según el diccionario, confusión se define como la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Es sentirse desorientado y tener dificultad para prestar atención, recordar y tomar decisiones. Me parece que esta definición describe el estado en el que este hombre podría encajar en el momento en el que está. No tiene la mente clara, no sabe qué está pasando, qué va a ocurrir. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones que este oficial del rey tenía en sus manos que lo llevaron a su confusión?
Ahora recuerden una cosa bien importante. Miren, este hombre es un político, porque el texto dice que era un noble del rey Herodes, de la corte del rey Herodes. Eso ya generaría también muchas cosas, porque estamos hablando de una persona que no era muy querida dentro de los judíos. Por otro lado, no se sabe si el hombre judío o gentil. La mayoría de personas dicen que es gentil, es decir, es pagano, es político, es un hombre que está metido con los herodianos, que eran enemigos de Jesús. Tiene toda una connotación para que él pueda haber dicho, de plano, que Jesús no me va a hacer caso, porque, o sea, tengo todo este trasfondo y dicen, de todas maneras me voy a arriesgar. Y eso viene a demostrar muchas cosas, porque muchas veces nosotros creemos que Jesús va a hacer algo en nuestras vidas por los méritos que hagamos o por las cosas que dejemos de hacer. Pero el Señor va a hacer cosas en nuestras vidas, aunque muchas veces no lo merecemos. De hecho, no lo merecemos. Dios nos da y nos hace cosas en nuestras vidas que simplemente no lo merecemos, porque nuestra actitud y nuestra forma de ser no es perfecta, no lo hace. Ahora, ¿qué era lo que estaba viviendo esto? ¿Cuáles son las confusiones? Primero, el hombre tenía una carga. Estaba cargado por lo que le pasaba. Son pocos los detalles específicos que conocemos acerca de la posición política de este oficial del rey, pero lo que sabemos es que él debía estar en una administración de Herodes y todo lo demás, y es probable que él, viviendo en Capernaum, de hecho, había oído de Jesús, y dijo, regresó a Caná, donde hizo el primer milagro, y ese milagro fue famoso. Entonces dijo, llegó el maestro allá, y llegó el chief, y tengo que ir a ver qué puedo hacer por mi hijo, y voy a buscarlo. Y cuando él llega, uno mira la carga que él tiene. Observen, en el versículo 47, bueno, el versículo 46 dice, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora fíjense, es bien interesante lo que le carga a él. Le carga a él su debilidad, es decir, es débil, ya no sabe qué hacer por su hijo. Y lo curioso del caso es que cuando el versículo 46 dice, cuyo hijo estaba enfermo, la palabra hijo en el texto original es la palabra judíos, la palabra que es para una palabra técnica, el hijo de alguien. Luego, en el versículo 47, dice, él le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Y en la misma palabra, judíos. Entonces Jesús le dijo, y el versículo 49, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Ahí hay un cambio de palabra. Mientras el narrador habla de la experiencia del noble, se refiere a su hijo como el hijo está enfermo. Pero cuando el narrador dice que el hombre habla y habla acerca de su hijo, él no lo mira como su hijo, porque él utiliza la palabra paidío en el versículo, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? El versículo 49 le dice, Señor, decían que desde que mi hijo muera, él no utiliza la palabra judío, sino que utiliza la palabra paidío. Y la idea es, Señor, desciende antes de que mi muchacho, antes de que mi niño, antes de que mis hipotes mueran, por favor. Notan ustedes el cambio, es decir, mientras el narrador se refiere a él como el hijo, él se refiere a su hijo como su niñito. Y probablemente puede ser, ¿han visto eso ustedes? Cuando mi abuela vivía, mi abuela tenía ya casi como 87 años, y cada vez que yo llegaba a la casa me decía Romeito, ahí viene Romeito, mi niño, este es mi niño, porque para él su experiencia es mi niño, es mi cipote, es mi muchacho. ¿Saben qué entendí con ese cambio de palabras? Que nadie puede experimentar el dolor que sufre una persona si no lo experimenta él.
que otros pueden ver mi problema y pueden referirse a él, pero nunca lo van a sentir como si yo lo estoy viviendo. Y ese es un gran peligro, porque muchas veces nosotros podemos estar hablando de que estamos con alguien, que oramos por ella, pero no vamos a sentir lo que esa persona siente si nosotros no lo estamos viviendo. No se puede, ¿me entiendes? Y por eso es bien peligroso cuando vemos el sufrir a una persona, un hijo o una hija. El hecho de decir, no, hermano, tenga fe, o sea, haga esto, haga lo otro. Es muy fácil decirlo y señalar a alguien su problema cuando yo no lo estoy viviendo. Pero no es lo mismo que estarlo viviendo. ¿Me entienden? Porque cuando ya le toca mi carne, entonces es otra dimensión. Yo tengo otra experiencia, otro tipo de... Yo recuerdo que la primera vez que me dio una crisis de piedras en los riñones fue cuando estaba en el seminario la primera vez. Y esa crisis me hizo regresarme a El Salvador y perder un semestre en el seminario. Y para mí fue una crisis grande, de mucho temor, de mucho dolor, de mucha tristeza, porque yo había hecho todo un gran esfuerzo por ir para el seminario y luego me regresaba yo enfermo. Y recuerdo que entré en una depresión grande, una fuerte depresión. Y hubo un montón de gente que me juzgó, un montón de gente que me señaló. Hubo una hermana que un día estaba en la iglesia y me dijo, ¿y vos por qué te afligís, Juan? Y a mí me han operado un montón de veces y vos te afligís por un dolor. Y recuerdo que regresando, cuando ya venía del seminario y venía saliendo del seminario, un profesor del seminario y me dijo, ¿qué te pasa? Porque estás todo desanimado. Y le dije, es que tengo un problema en la opinión. No, pero tienes que tener confianza en Dios y todo. Y son aquellos tipos de mensajes y exhortaciones que le dicen a uno que son de los súper. Y entonces yo estaba tan molesto que le dije yo, ¿usted alguna vez ha tenido un dolor en los riñones? No, entonces no sabe, no me puede decir a mí. ¿Sabe qué ocurrió? Muchos años después regresé a Guatemala a pastorear en la iglesia que él pastoreaba. Y él se iba y yo entré en lugar de él, era un hermano mexicano. Y cuando ya estábamos hablando en la casa, que me estaba dando las explicaciones de cómo era, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero pedirte perdón, me dijo, porque a mí hace como un año me dio una crisis de cálculo en los riñones. Y me dijo, y te pido perdón porque te juzgué. No es lo mismo estar viendo a alguien que tiene un dolor de riñón, estarle diciendo a tenerlo uno. Y eso es bien. A veces nosotros, por querer ayudar con buena intención, por querer levantarle el ánimo a las personas, lo que más hacemos es desanimarla, porque si, oye, yo no tengo esa fe que este hermano dice que debo tener. ¿Por qué? Porque tengo miedo, tengo temor, estoy afligido, no veo a Dios, no lo entiendo, no, por mucha palabra que me digan no la estoy comprendiendo. Y eso es lo que este hombre dice, mi niño se está muriendo, y los demás es el hijo del hombre, sí, pero el hombre dice, mi niño. Ahora esa carga que él tiene, porque en el versículo le dice, antes de que mi hijo muera, la idea es que el hombre había dejado a este muchacho ya en las últimas, es decir, ya estaba agonizando, y le dice, mira, Jesús, por favor, llega, mi hijo se está muriendo. Los problemas que viven, los problemas en carne propia, los sufren más de cerca que los que están alrededor del problema muchas veces. Una cosa es explicar el problema que no estoy viviendo, explicar el problema que estoy viviendo en carne propia. Es totalmente diferente. Y eso es bien importante, porque necesitamos no sentirnos mal, porque muchas veces tenemos alguna dificultad y nos sentimos agobiados. Decimos, estoy teniendo este problema con mi hijo o con mi hija y estoy afligido porque no sé qué hacer.
Ahora recuerden que la carga de él es bien interesante porque el tipo es una persona importante en su sociedad, es un hombre político, es un hombre reconocido dentro del ámbito de la sociedad de él, y el texto dice que el hombre le está rogando a Jesús. Es decir, ¿usted está dispuesto a humillarse por la salud de su hijo? El que ama a un hijo le vale cualquier cosa y dice, yo hago cualquier cosa que me digan por mi hijo. Y no le importó a él que lo vieran, mira, el político, el diputado, rogándole a un simple sanador que le ayude con su hijo. Él dijo, no me interesa, pierdo toda mi identidad, pierdo toda mi orgullo y busco lo que voy a querer hacer por mi hijo. Y lo hace, está cargado por eso. La segunda cosa que el hombre tiene es que no solamente está cargado o está confundido por lo que está cargando, sino que también el hombre está confundido por lo que está esperando. Esto tiene que ver con el proyecto que este hombre llevaba en mente y que quería sugerirle a Jesús. Él conoce a Jesús, que es poderoso, él sabe que es poderoso, pero desconoce que Jesús es soberano. Es decir, Jesús es omnipotente y hace todo, pero nadie le da órdenes a Dios, ni nadie le dice qué hacer las cosas. Ahora en su desesperación, él viene y le dice, mira, yo espero esto. Y hay tres cosas que él tiene que ver. Primero, él se confunde en creer que sabemos lo que Dios tiene que hacer. Es un asunto de nuestra visión de Dios. El hombre le dice, Jesús, necesito que sanes a mi hijo. ¿Es una petición válida? Sí. ¿Es una petición que nace de la superación? Sí. Ahora Jesús es muy caballeroso para decir las cosas, y Jesús no le dice, un momentito, a mí no me va dando órdenes aquí hago yo lo que quiero. Pero el hombre le dice, mira, dale Jesús porque mi hijo se va a morir, entonces quiero que sanes a mi hijo. Él está confundido diciéndole a Jesús qué tiene que hacer. Él le dice, lo que necesito es sanidad de mi hijo, y le va diciendo, Señor, sana a mi hijo antes de que se muera. Por otro lado, no solamente nos confundimos en decirle a Jesús qué hacer, sino que también nos confundimos con Jesús porque le decimos cómo hacerlo. Es decir, el hombre no solamente le dice, sana a mi hijo, sino que dice, mira, descendé y vamos a mi casa, y llegas a mi casa, y en mi casa lo sanás. Es decir, no solamente sanarlo, sino hacerlo como yo te estoy diciendo. Y esta acción en su mente tenía dos suposiciones muy equivocadas. Primero, él creía que Jesús tenía que estar presente para sanar a su hijo. Fíjense. Y segundo, que Jesús no tenía poder para resucitar si su hijo se moría. Para él, Jesús es su alternativa mientras su hijo vive. Pero nunca se imaginaba que Jesús podía ser su alternativa si se moría. Y Jesús era la alternativa para mientras él estaba grave, para cuando se moría. ¿Creen ustedes, hermano? Claro que sí. Entonces el hombre dice, mira, la cuestión está aquí. Tengo un problema con mi hijo, necesito que vayas y estés presente en mi casa, porque si se me muere, pues ya la regamos, ya no hay nada que hacer. No debemos criticar demasiado la fe de este hombre, porque muchos, incluso Marta y María, tenían casi la misma creencia cuando murió Lázaro. El noble creyó que su hijo podía curar que Jesús podía curar a su hijo, pero que tenía que ir a Capernaum para salvar al muchacho, y que si el muchacho moría mientras tanto era demasiado tarde. No solamente nos confundimos a Jesús al decirle a Jesús qué hacer o cómo hacerlo, sino que la tercera es ¿por qué hacerlo? Es decir, la idea del hombre es voy a generar en Jesús misericordia porque nadie rechaza a un niño que se está muriendo, pues. Es decir,
el ponerle el caso de esa necesidad tan grave de un niño que se muere, es imposible que alguien no se conmueva ante el sufrimiento de un niño, de alguien que esté sufriendo tanto. Pero ¿saben una cosa interesante? Que en realidad el que fuera un niño y que se estuviera muriendo no es algo que motivara a Jesús a sanar. O sea, miren, este es el principio. El que usted se sienta tan necesitado de Dios por un milagro no significa que la necesidad que usted tiene es la que hace que Jesús se mueva para ayudar a su necesidad, sino que tiene que haber otra dimensión. ¿Han visto ustedes cómo hay gente que en la calle pide dinero? ¿Sí? ¿Y qué ocupa la gente para sacarle pisto a uno? Una necesidad. Le enseñan un pie todo delgado, un niño desnutrido, aparece no tengo trabajo, porque según ellos, al mostrar su necesidad, nosotros vamos a decir, pobrecito, hay que ayudarle porque tiene esa necesidad, ¿sí? Pero nosotros sí lo hacemos porque todos somos limitados. Pero Jesús dice, es que mira, tu hijo enfermo sí, es cierto, te duele, pero en realidad esa es tu gran necesidad. Tu gran necesidad es que entendas que hay cosas más eternas detrás de la muerte y que es más importante sanar tu vida totalmente que suplirte una necesidad por la que estás ahorita. Tienes que ver más el cuadro, hermano. Jesús, cuando no responde o cuando hace una cosa que yo no entiendo y va en contra de lo que espero, es porque muchas veces Él está viendo otras cosas que yo no estoy viendo que necesito. Y que Dios tiene que de la mano te puede sanar tu hijo y sanarte de un cáncer o de lo que sea, pero realmente Dios está trabajando más en ti y en toda tu casa, porque eso es lo que ocurre al final de eso. Ahora observe que el hombre le dice, mira, mi hijo se está muriendo. Y Jesús, la respuesta que Jesús da uno diría, pues, que cruel Jesús. O sea, qué falto de tacto o de simpatía o de empatía con este hombre, porque observe lo que Jesús dice en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. O sea, estamos hablando de que el hombre está confundido porque está confundido con lo que esperaba. Está cargado, ¿sí? Está esperanzado, pero por otro lado confrontado. ¿Por qué? Porque Jesús simple y sencillamente le dice ¿cómo se llama? A este hombre, mira, las cosas no se tratan de milagros, y se lo dice a todos los que están alrededor. Si ustedes, le dice Jesús, están esperando vivir su vida solo por los milagros, no van a creer. ¿Se fija usted lo que Jesús está diciendo? Mira, hay que tener mucho cuidado con el milagro que estás pidiendo, porque yo lo puedo hacer, pero muchas veces eso no genera el cambio que quiero ver en tu vida. Dios lo va a hacer y lo hace aquí, pero él se ve confrontado como quien dice, bueno, mira, es que aquí no estamos hablando de creer o de fe, estoy hablando de mi hijo. Jesús, no, estamos hablando de lo que no estás viendo. Hermanos, pidámosle a Dios en los tiempos de crisis que nos muestre lo que no estamos viendo. El domingo pasado hablamos de eso, que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Por lo tanto, el hombre le dice, y se queda confrontado, y dice, ok, bueno, entonces ¿qué? Y Jesús le dice, no, vos traes un plan A, yo tengo un plan B. Y así es siempre, mis hermanos. Usted va con su plan a Dios y Dios le dice, no, es que ese es tu plan. Y como les he dicho varias veces,
Si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes, dígale lo que va a hacer. Y Dios dice, lo siento. Entonces él está en la confusión, está confundido porque está cargado, está confundido porque está esperanzado, pero también está confundido porque está confrontado. Está confrontado con una respuesta que uno no espera de Dios. Y observe lo que le dice, Jesús le dice. Y es como que el versículo 48, entonces Jesús le dijo, si no viera señales y prodigios, no creeréis. Y el versículo 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi muchacho se muera. ¿Se fijan? El hombre ni siquiera escucha. Es decir, él simple y sencillamente está clavado con su hijo y cualquiera pues es decir, no me des esa respuesta, o sea, no entiendo eso, no me interesa que te vayas a mi casa antes de que mi hijo muera. Ahora, lo llevó por la senda de la confusión, pero ahora lo va a llevar al sendero de la convicción. Observen, primero, Jesús lo va a llevar por el camino de su poder, el poder de Jesús. Ese camino del poder de Jesús le iba a dar a él una respuesta a si Jesús era limitado o ilimitado en su vida. El milagro de Jesús en la boda de Caná es un milagro del dominio de Jesús sobre el tiempo, porque para hacer vino hay que hacer mucho tiempo. El milagro del noble en Caná fue un milagro del dominio de Jesús sobre el espacio. La respuesta de Jesús es, ve, tu hijo vive. Observe. Le dice, mira, ¿podés creer que lo puedo sanar desde aquí? ¿O tenés que creer que tengo que estar allá para que lo sane? ¿Puedo sanar a tu hijo desde lejos o solo lo puedo sanar cerca? Entonces lo confronta, porque dice, pues, o sea, es cierto, pues, o sea, eso no está limitado al espacio. Él da una orden de allí, la cosa no ha cambiado. Por eso es que es tan importante entender que Dios siempre es ilimitado, hermanos. Claro, nosotros muchas veces no sabemos cómo Dios nos va a salir, pero siempre entendemos que Jesús puede hacer las cosas. El segundo senda que le iba a llevar en la convicción era no sobre el poder de Jesús, sino sobre la palabra de Jesús. Ese camino iba a dar respuesta a si era su palabra suficiente o era insuficiente. ¿Sí? Es decir, dice, anda, tu hijo vive. Hermano, yo no sé qué hubieran hecho ustedes. O sea, yo hubiera dicho, mejor vamos, Jesús. O sea, ¿para qué nos vamos a arriesgar? ¿Sí? Pero ¿qué dice el texto? El versículo dice, y el hombre creyó la palabra. Oye, eso es difícil, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque es difícil creerle a Dios una palabra cuando no estás experimentando lo que esa palabra dice. ¿Sí? A mí. Vuelvo otra vez con mi famosa enfermedad de riñones. Yo pasé casi 16 años produciendo piedras y teniendo crisis renales, como ustedes se imaginan. Así que a mí una mujer que dice que embaracé de parto no puede venir a decir que tampoco he sentido dolores de parto. Aún más todavía he sentido peores dolores de parto porque ustedes se quedan con el niño y yo boto las piedras. O sea, uno puede decir, por lo menos este bicho que me da satisfacción al ver después de tanto dolor, pero yo veo una piedra y esto piqué, sangramientos y todo lo demás. Y una noche estaba en una crisis y me dormí con el dolor y tuve un sueño donde estaba en el hospital y tenía un suero puesto, y lo tenía puesto en mi riñón y el tubito, la manguerita subía al cielo. Entonces lo soñé varias veces
Y cuando desperté, Dios puso mi convicción de que mi enfermedad no la iba a sanar ninguno, la iba a sanar Él. Pero pasaron como 5 o 6 años después de esa palabra que seguí con Cristo. Hasta que cuando regresé a El Salvador de Guatemala, me dio una crisis, la última crisis que me dio, que pasé una semana totalmente con dolor y el hermano Jaime tuvo que ponerme un catéter aquí para estar inyectando, dolor gigantesco. Y uno dice, pero si Dios me dijo, pues, o sea, y entonces, pues, y allí es donde uno entra en la fe y dice, bueno, le voy a creer a Dios, uno que me va a cuidar o no. No lo estoy viendo todo, pero ¿le creo o no le creo? Y es difícil, les digo, yo dudé muchas veces y dije, quizás fue por mi propio sueño, por lo que sea. Y fui al seguro, estuve hospitalizado, me hicieron varios exámenes y luego me dejaron cita con el urólogo aquí fui a la cita del urólogo y el urólogo me dejó un examen, un scan de mi riñón y me hicieron el examen. Ahí sí que doy gracias a Dios porque las citas en el seguro se tardan 3 meses. Porque me hicieron el examen y a mí se me fue, así me desapareció el dolor, pero andaba con las piedras trabadas en el dedo. Pasaron los 3 meses cuando iba a ver el resultado del urólogo. Y yo decía, mira, de plano que me van a meter cuchillo, me van a hacer alguna cuestión. Hermanos, viernes tenía cita con el urólogo, el jueves en la noche pulsé la piedra. Y fue una de las piedras más grandes que he pulsado en mi vida. ¿Ustedes creen que es coincidencia que el día siguiente yo llegara donde el médico y el médico viera el examen? Ah, no, mira, tienes una piedra trabada en el uretra, te vamos a tener. Y le digo, no, aquí está. Y el médico me dice, voy a tener suerte, me dice, tener suerte. O sea, que Dios lo haya hecho un día antes de que yo vaya a hacerla. O sea, sería un torpe si no entiendo que es una señal de Dios, ¿sí o no? O diga, qué suerte tengo, que de chulo soy. No, es lo que Dios hace en nuestras vidas. Pues le quiero decir que pasé como 6 meses haciéndome exámenes y todo. Y el médico que me atendió me dijo, mira, tienes que tomarte una pastilla diaria todos los días para que controle el ácido úrico y vamos a ver cómo ocurre. Y pasé 6 meses yendo al seguro, que no tiene nada de seguro, pero mucho de social. Entonces, un día que llego, cada 6 meses me hacían ultrasonidos, me hacían, y siempre salía con algunas cosas y todo. Pero de repente, ese día que yo llego, digo, bueno, ni modo, ya tengo que adaptarme a estar viniendo aquí. El médico me recibe y me dice, ya está bien, me hace una orden, ya está sano, ya no tienes que venir. Y en ese entonces no he vuelto a tener una crisis. Pero fue una palabra que Dios hizo muchas veces en esos periodos de crisis. Ahora, si yo quiero tener una palabra, tengo que buscar su palabra, pues. No tengo que buscar la palabra del médico, de mi amigo, de mi suegra, ni nada. O sea, si yo quiero tener una palabra que me sostenga a mis hermanos, es una palabra que yo decir, yo voy a confiar en que Dios lo va a hacer. Sí, pero no lo veo. No, pero no importa, este hombre no lo está viendo y dice, bueno, te voy a creer, pues, ¿qué puedo hacer? Y se va, y dice el texto, dice el versículo, y el hombre creyó, versículo 50, la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Yo no sé si el hombre dijo, bueno, le creo a este hombre. O le he dicho, no, me imagino que debió haber venido una paz a su vida y haber dicho, ya está, pues, o sea, el Señor lo hace. No regreso con lo que quería, pero de alguna manera regreso con algo mejor que Dios. Jesús no solamente lo lleva por el poder de la palabra, por el poder de su poder, sino que también Jesús lo mete en una dimensión del plan.
Es decir, Jesús le dice, mira mi hijo, a mí no me pueden planificar. Es decir, ustedes no me pueden poner un plan a mí. Jesús le dice, mira, vos venís aquí y me venís a decir que tu plan es Jesús descender, orar por mi hijo, sanarlo. Ese es tu plan, pero ese plan no me planifica a mí. ¿Por qué? Porque mi plan es totalmente diferente al plan suyo. Y eso es lo que muchas veces, entonces el hombre lo va a llevar, Jesús lo va a llevar al plan y le dice, va, ¿vos crees que yo soy predecible o impredecible? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Que a Dios lo podemos predecir? No, simple y sencillamente Él va a hacer cosas que nos sacan de nuestros esquemas y decimos, esto no era lo que esperaba. Usted está orando por un aumento de sueldo y llega a confiar en su jefe y le dice, está despedido. Y uno dice, ¿qué? No, si yo venía por un... No, usted está despedido, recortamos su trabajo. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Y Jesús dice, no me puedes predecir, hermano, no me puedes predecir. El tiempo de Dios es su tiempo y Él viene, Él experimentó aquella noche eso. Al final hay una cosa importante. Jesús no solo lo lleva por el camino de su poder, por el camino de su palabra, por el camino de su plan, sino que también lo lleva a un camino de su persona. Y la idea de esto es, Jesús le dice, ¿crees en mí solo por una emergencia? ¿O crees en mí para una experiencia de vida, una vivencia? Venís aquí solo por la emergencia y después te vas a olvidar. Y observe, el texto dice en el versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Ahí no hay objeto directo, allá dice que creyó en su palabra. Al principio había creído en su poder, ¿sí o no? Es decir, él dice, voy a ir porque sé que Jesús lo puede sanar. Creí en su poder. Luego dice la palabra, sí, pero el poder y la palabra no son sustitutos de la persona. Entonces, lo que Jesús dice, lo que yo quiero es que veas tu vida como una vivencia y no como una emergencia. Que me veas a mí, no como alguien que está ahí un botiquín al que te voy a coger para hacerlo. Porque yo lo puedo hacer, dice, Dios te puede ayudar en una emergencia. Pero ¿qué tanto es tu vida con relación a mi persona? ¿Qué tanto me crees a mí como persona? ¿Y tu casa? ¿Cómo estás dimensionando todo eso? Vivimos, hermanos, porque al final, hermanos, miren, si no tenemos el poder de Jesús y la palabra de Jesús, ¿seguiríamos amando a Jesús, hermano? ¿Qué cree usted? Por ejemplo, Job, esa es la tesis del diablo. Se busca, mira, si Dios, Job es bueno y te quiere, ¿por qué le das plata? Tiene esto y lo otro. Y Dios le dice, quítale todo y a ver cómo sigue la cosa. El diablo le dice, Job te quiere por lo que sos o por lo que le das. No han dicho, Job te quiere por lo que le das. Y Dios le dice, no, Job me quiere por lo que soy. Entonces la pregunta que nosotros hacemos es esta: si Dios no me responde a mi milagro, si no me da una palabra, ¿seguiremos amando a Jesús? ¿Seguiremos creyendo en Él? Porque podrán haber momentos en los cuales así pueden. Al final lo llevó por la confusión, por la convicción, pero al tercero lo metió en una esfera de confirmación de su vida. Y observe, cuando Dios nos introduce en el desafío de la fe y logramos creerle a Dios, Él nos va a llevar a esferas importantes en nuestro desarrollo espiritual. Dios nos introduce en una nueva etapa o temporada, son tiempos de confirmación de que Él ha estado, está y estará orando siempre en nuestras vidas. Lo primero, el primer tiempo en que Dios introdujo a este hombre por haberle creído, fue que llegó un tiempo de comprensión. Observe lo que dice el texto. Versículo 53, el padre entonces entendió. La idea es, ahora capto, ahora sé que es realmente, ahora, el versículo usa esa expresión y la palabra que se utiliza ahí es para referirse a un proceso mental que ocurrió en el padre. Ese verbo significa comprender, tener conocimiento, entender algo.
significa que el noble percibió señales de lo que realmente había pasado. Ahora, la comprensión de este hombre no tiene que ver con explicación, ¿entienden? Es decir, porque muchos de nosotros queremos queremos comprender lo que Dios hace si recibimos una explicación de Dios, y eso nunca lo vamos a tener, porque no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Dios nunca se va a parar a decirte, mira, lo que iba a hacer es de esto, de esto. No. ¿Qué fue lo que comprendió este hombre? Comprendió que Dios siempre tiene las cosas mejores que uno, que lo que Dios hace es superior a lo que uno piensa que podría hacer. Y el hombre dice, ya no va a ser, yo pensaba en eso, pero entiendo que Dios, aunque no sabía qué es lo que estaba haciendo, entiendo que Dios te va a hacer algo bueno en mi vida. Y eso va a pasar. Te va a pasar el momento en que le señales las veces y dices, claro que ha sido difícil, yo todo lo que he vivido y lo que sigo viviendo, pero he llegado a comprender que Dios, cada vez que hace algo, no es malo, es 100% bueno y tiene lo mejor para mí. Y que lo que Dios hace, me quita o hace y omite en mi vida, es porque Dios va a hacer algunas cosas mejores en mi vida. ¿Creen ustedes eso? ¿No? Es cuando llegamos al momento de la fe, decimos, ok, me duele, estoy carente, pero sé que estás haciendo algo. Y este hombre comprendió, dijo, a la hora que dijo, pues digo, entonces quiere decir que estando allá, ya estaba sanando aquí. O sea, entendí que realmente Dios, ahora, no solamente lo introdujo en un tiempo de comprensión, sino que lo introdujo en un tiempo de una mejor relación, porque dice el texto que él creyó y toda su casa. Es decir, toda esta bendición se puso en una bendición para toda su casa. Estaban alrededor de ellos y todo. Y finalmente lo introdujo en un tiempo no solamente de comprensión o de relación, sino un tiempo de manifestación. Porque el texto dice, versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, lo que Dios hace en nosotros es una señal para los demás de que está haciendo algo bueno. Porque a partir de ese momento, ya no hablaban de que, mira, Jesús hizo agua en vino, sino que decían, vos, ¿sabes que Jesús sanó al hijo de este político? Y cuando salía en los mítines y todo lo demás, decían, vos, ese fue el hijo que Jesús, al político de México que Jesús sanó, se convirtió en una señal de la manifestación de la bondad y del amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Que al final estamos señalados, sí, nos señalan con un defecto, con una enfermedad, pero también van a señalarnos que Dios obró en nosotros y nos hizo cambiar nuestras vidas. Hermanos, eso es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas, que tengamos esa señal. Caminos de la convicción, caminos de la confusión, caminos de la confirmación. Dios, mis hermanos, siempre hace lo mejor y debemos entender eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a creer por fe contigo, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Eres el Dios eterno, el Dios excelente, el Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, a creer. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, adoremos al Señor con nuestras ofrendas también. Vamos a ver la hermana Carmencita ahí recogiendo. Pueden ponerse de pie una última vez para que cantemos.
aquí a adorarte. Te pido que esta semana que comenzamos nos acompañe, Señor, tu palabra, tus principios, que podamos vivir con fe, que podamos ser sostenidos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.